Ni con esa sentencia, ni con una sentencia de la Corte Constitucional, el arzobispo quiso responder. Con el tiempo descubrimos que es el más célebre encubridor de curas pederastas en el país. Pero el arzobispo de Medellín respondió lo que le dio la gana. Fue abusado sexualmente e inducido a la prostitución por 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Buenas para todos y todas. Gracias de nuevo por estar en este canal. La gente que está llegando, por favor, suscríbase. Por acá, abajito, le ponen clic, se suscriben. Súper rápido, fácil, gratis para ustedes. Y además pueden estar recomendando este canal a amigos, conocidos, familiares. Gracias de nuevo por hacer parte de esta comunidad. Hoy vamos a hablar con dos amigos, compañeros, colegas a quienes admiro y respeto profundamente, que escribieron un libro. Este ya es el tercer libro que escribe mi colega Juan Pablo Barrientos sobre casos de pederastia de la Iglesia Católica. Y este es bien particular. Tuve la oportunidad de ser invitada, de hecho, a leer algunos capítulos de este libro, del Archivo Secreto. Si ustedes no lo han visto, vayan a las librerías y cómprenlo, porque es clave para no solamente nuestro país, sino para el mundo, para que se enteren de verdad lo que está pasando, lo que ha pasado a lo largo de años y años en la Iglesia Católica no voy a decir todos, y la idea no es satanizar la religión ni estigmatizar a los curas, no. Pero sí, esta es una investigación tan seria de estos periodistas que con casos puntuales, reales, han documentado casos importantísimos de abusos de curas, de padres, además sistemáticamente a hombres, a otros hombres allí en la iglesia. Vamos a hablar con ellos. Juan Pablo, gracias por estar acá en este canal, y Miguel Estupiñán, muchas gracias por estar acá. Hermosura, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás, María Camila? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes de verdad, y gracias por hacerme conocer este libro, El Archivo Secreto. Quiero empezar, digamos, para la gente que no sabe, o de pronto que no necesariamente nos están viendo desde Colombia, sino de otros países. Esta investigación, ¿desde hace cuánto empezó, Juan? Usted, este no es su primer libro. ¿Y por qué la necesidad de documentar estos casos? Bueno, entonces vamos a responder entre los dos. Comienzo yo y luego retoma Miguel. Pero pues yo comencé esta investigación desde 2018, cuando publiqué la primera parte de Dejad que los niños vengan a mí en W Radio. Y allí denuncié que el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón Restrepo, estaban encubriendo a al menos 17 sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual. 17. Ahí se me vino el mundo encima, salieron los seguidores del telepredicador Carlos Yepes, 3 veces denunciado por pederastia y absuelto por Ricardo Tobón Restrepo, que con el tiempo descubrimos que es el más célebre encubridor de curas pederastas en el país. Ese mismo año, en septiembre de 2018, publico la segunda parte de Dejar que los niños vengan a mí, también en W Radio. Allí denuncié la existencia de 45 casos, ya no solo en Medellín, sino en todo el país. ¿Ya? En 2019 me busca Planeta terminando ese 2018, me dicen, escribe un libro. Y ahí es cuando me mando con Dejar que los niños vengan a mí, que salió publicado en 2019. Sale publicado este libro, del cual se cuentan casos de todo el país, pero sobre todo de Medellín, porque seguí investigando Medellín. Y es en ese 2019 cuando comienzo una batalla judicial con la arquidiócesis de Medellín. Les envío unos derechos de petición preguntándoles por unos sacerdotes. El arzobispo se niega a responder. Interpongo acción de tutela, pierdo esa tutela en primera instancia, la pierdo en segunda instancia, y la Corte Constitucional selecciona esa tutela. Todas las tutelas llegan a la Corte Constitucional para una eventual revisión. Al año en Colombia se interponen entre 500.000, 700.000, 800.000 tutelas, y al año la Corte selecciona entre 300 y 500 para una eventual revisión. Pues en 2019 la Corte selecciona esta tutela para revisión, y en 2020 emite la sentencia T09120, que me da acceso al archivo secreto de la Arquidiócesis de Medellín.
Ni con esa sentencia, ni con una sentencia de la Corte Constitucional, el arzobispo quiso responder otros derechos de petición que le envió un nuevo derecho de petición, se negó a responderlo y es así como interpongo de nuevo una tutela, la gano en primera instancia porque para la jueza era claro, era supremamente claro que ya había una sentencia de la Corte Constitucional. El arzobispo impugna, esto va al Tribunal Superior de Medellín y el magistrado Julián Valencia Castaño, con una sentencia absolutamente absurda y que protegió el archivo secreto del arzobispo, pues revocó la decisión de primera instancia. De nuevo, la Corte selecciona este caso, que es como una lotería, ¿no? De 500.000, 700.000, 800.000 y seleccionan entre 300 y 500, es como una lotería. Selecciona este caso en 2021 y en 2022 sale la sentencia SU 191-22 que obliga al arzobispo de Medellín a responder el derecho de petición. Pero el arzobispo de Medellín respondió lo que le dio la gana. Y es así cuando en el año 2022 conozco a Miguel Ángel Estupiñán. Él me busca porque pues yo ya había escrito un segundo libro que se llama Este es el Cordero de Dios, que contó la denuncia de un hombre que fue abusado sexualmente e inducido a la prostitución por 38 sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio desde sus 14 años hasta su edad adulta. Miguel me busca, hablamos, hubo una química muy bacana de dos colegas que están trabajando lo mismo, porque Miguel también venía trabajando el tema desde hace años. Entonces, como que de una dijimos, oiga, trabajemos juntos. Y es así cuando pues Miguel se une a esta investigación. Entonces, a partir de ahí, conozco a Miguel y comenzamos a plantearnos un tercer libro, que es este, que es el archivo secreto. Así que, Miguel, la segunda parte de la respuesta, y perdóname, María Camila, yo sé que tú por favor, la segunda parte la tienes tú a partir de ahí, cuando decidimos ya embarcarnos en esta nueva investigación. Sí, Miguel. Yo primero fui lector de Juan Pablo antes de ser su compañero en la investigación. En el 2020, con el método del derecho de petición, que es el mismo método de investigación también que usó el equipo de Spotlight en el Boston Globe hace 20 años, y es acudir ante un juez para hacer respetar el derecho al acceso a la información, yo documenté el caso del obispo encubridor de Leticia. Llamé al obispo, él me tira el teléfono, no quiere dar información sobre un caso de abuso en un internado indígena en Puerto Santander, y como yo ya venía estudiando el método que Juan Pablo ha venido usando, recurrí al derecho de petición y a los 3 días ya me estaba contestando un obispo muy atemorizado, porque en realidad ellos le temen a los jueces, le temen a la constitución política. Entonces fue así como yo empecé a trabajar con este método, a reseñar también el trabajo de Juan Pablo, y fruto de eso pues nos conocimos, yo le conté qué venía haciendo y cómo coincidía con la hipótesis de trabajo de que este problema del encubrimiento en la Iglesia Católica es un caso paradigmático, sistemático, y sirve incluso para dar cuenta de cómo opera el encubrimiento en otras instituciones en el seno de la cual hay enquistadas mafias. Entonces, desde el primer momento, digamos, le di la razón a Juan Pablo y nos propusimos avanzar entonces, investigando no solo a los obispos que encubren, sino también a los superiores de comunidades religiosas. Ustedes entenderán que en el país, además de obispos, hay otro tipo de altos jerarcas como los superiores de los jesuitas, de los claretianos, de los monfortianos, de los salesianos. Entonces, desde el 2022 empezamos a trabajar en equipo, documentando también, habría que decirlo, qué están haciendo en materia de prevención, y luego dándonos cuenta que los principales encargados de la campaña para evitar que esto se repita, la campaña que en la iglesia denominan de una cultura del cuidado, quienes están a cargo de eso, lo descubrimos en nuestra investigación, son los mismos encargados de encubrir. Luis Manuel Alí, asesor del Papa Francisco, obispo auxiliar de Bogotá, y Miriam Hoyos, muy cercana al exprocurador Ordóñez, y Marcel Tangarife, otro abogado que hace parte de este equipo de la retórica del cuidado, que en realidad podríamos decir que es el equipo del encubrimiento. Juan Pablo, ¿de cuántos casos estamos hablando que ustedes documentaron en este nuevo libro, en el archivo secreto? Bueno, María Camila, para este nuevo libro enviamos 137 derechos de petición. Es que Miguel es muy tímido.
Miguel es experto ahora en derecho constitucional, él, mejor dicho, ya es increíble, pero entre los dos, que no somos abogados, los dos somos reporteros, enviamos 137 derechos de petición. 137 derechos de petición, y a esos 137 derechos de petición que le enviamos a todos los obispos y superiores de comunidades religiosas, les anexamos las 2 sentencias de la Corte Constitucional. Es que hay 2 sentencias de la Corte Constitucional. Entonces nosotros pensamos, esto lo tienen que responder los obispos sí o sí. Pues, ¿qué pasó, María Camila? Solo respondieron 17 obispos y superiores de comunidades religiosas, respondieron todas las preguntas que les hicimos en nuestro derecho de petición. Varios de ellos mintieron en sus respuestas, pero esa ya fue otra discusión. 120 se negaron a responder todo el derecho de petición, respondieron lo que les dio la gana, respondo esta no la respondo. Y el derecho de petición era muy sencillo. Primera pregunta, díganos cuántos sacerdotes ha habido en la historia de esta diócesis o de esta comunidad religiosa. Segundo, denos los nombres de todos los sacerdotes. Esa no es información privada, ni mucho menos. Y díganos por qué parroquias han pasado. Y díganos si esos sacerdotes, uno por uno, ha sido denunciado, sí o no. La respuesta es muy sencilla. Si la respuesta es no, perfecto. No hay más. Siguiente pregunta. ¿Usted remitió esa denuncia contra ese sacerdote a la fiscalía? ¿Ya? Esa es clave. Entonces era un derecho de petición muy sencillo, avalado con 2 sentencias, por 2 sentencias de la Corte Constitucional. 120 obispos se niegan a responder, interponemos 120 acciones de tutela, ganamos 75, perdimos 45 y, oh sorpresa, nuevamente la Corte Constitucional selecciona este caso y lo está estudiando. ¿Por qué, María Camila? Porque con la poca información que tenemos, que es solo el 13% de los archivos secretos de la Iglesia Católica, con ese 13% ya tenemos documentados 575 casos. Hasta el momento, en el libro documentamos 569, pero en los últimos meses, después de que salió el libro en noviembre, hemos documentado 6 casos más y creo que ya estamos llegando a los 680 con otros casos que ya tenemos o que cuya denuncia ya hemos recibido. Entonces, con el 13% tenemos 575 casos de sacerdotes denunciados, el 94%, 96% de ellos en los últimos 20 años. Es decir, del 2000 hacia atrás, siglo XX, no sabemos qué pasó, ¿ya? No sabemos qué pasó en los 90, en los 80, en los 70. Muchas diócesis como la de Bogotá, la de Popayán, la de Cali, Medellín, oiga, es que no, esta diócesis o arquidiócesis tiene 400 años, entonces no tenemos esos archivos. El de Popayán dijo, no, con el terremoto del 83 esos archivos desaparecieron. Entonces, han buscado 1000 excusas para no entregar algo que sí tienen, porque no hay nadie más organizado, ninguna institución más organizada que siga rajatabla las normas como la Iglesia Católica. Usted va a pedir una partida de bautismo de alguien de 1800, de su taca, la encuentra. Miguel, va usted y encuentra la partida de bautismo, la partida de confirmación. ¿Cómo no van a encontrar los datos de los curas, pues que son tan importantes para una iglesia que sobre todo es patriarcal y donde ellos tienen todo el poder? Entonces, esos son los pocos datos que hemos recabado y en manos de la Corte Constitucional, en manos del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, está que los colombianos podamos conocer el otro 87% del archivo secreto. 575 casos, esto es absurdo, de verdad, es increíble, 575 casos en 20 años. Vea, Miguel, cuando ustedes empiezan a adentrarse, digamos, en este mundo y a mirar y a explorar y a descubrir sobre todo nuevos casos, ustedes se dan cuenta que tal vez, por ejemplo, a un cura investigado lo han cambiado de parroquia, se ha ido a otro lado, es decir, ¿cuál es el modus operandi de la Iglesia Católica cuando se da cuenta que algo no está bien con un cura o que tal vez hay una denuncia de una persona diciendo, ojo, este tipo, ¿no? ¿Cuál es el modus operandi de la Iglesia que ustedes se han dado cuenta? Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Ocultar esa información de la fiscalía. Eso es lo más importante de lo que estaba explicando Juan Pablo. Les pongo un caso. Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de Bogotá,
recibió una denuncia contra el superior general de los misioneros eudistas, José de Jesús Amaya. Y en lugar de entregarle eso a las autoridades, en vez de alertar a las autoridades sobre la necesidad de esclarecer ese hecho denunciado, empezó un protocolo eclesiástico en una institución que es laberíntica, y esa denuncia siguió un proceso lejos de las autoridades competentes que deberían esclarecer esa información. Entonces, lo primero es no alertar a la Fiscalía General de la Nación, que es la que debe decidir una investigación capaz de llegar ante un juez y determinar la inocencia o la culpabilidad de esta persona. Y todo lo que tú has dicho que ya se sabe, porque esta conversación es pública hace 20 años a raíz del escándalo en Estados Unidos, revelado en Boston. Y es que la costumbre es cambiar a la persona, retirarla de donde está, incluso enviarla a otras ciudades. Pero quizás también tendríamos que hablar más allá del modus operandi, es de las razones teológicas para esa práctica. Y hay una costumbre y es justificar en la fe este tipo de secretismo y este tipo de crimen de encubrimiento con la idea de que esta persona se puede restaurar y que un criminal de este talante, abusador de niños, de adolescentes, de personas vulnerables, incluso adultas, hombres y mujeres, es el hijo espiritual del obispo. El obispo a veces funge como un padre espiritual que al mismo tiempo es juez, porque en la Iglesia Católica hay un asunto que se llama el derecho canónico, que es la ley eclesiástica. Y ellos creen que la ley eclesiástica está por encima de la ley de la República, de la Corte Constitucional, por ejemplo. Entonces, incluso a veces condenan a estos sacerdotes, los sancionan 5 años, los retiran de sus labores, los vuelven a poner en parroquias posteriormente, pero nunca informan a la sociedad colombiana, a los parroquianos que tienen derecho a saber, y aquí es lo más importante de la investigación. Lo que nos anima a nosotros es la convicción de que la sociedad colombiana, incluso los católicos, tienen derecho a saber si el cura de turno que está en su parroquia, en su colegio, es idóneo o no. Este es un debate sobre el acceso a la información, no solo para los periodistas, sino para la sociedad colombiana. Y el debate es qué debe primar, la ley de la República o el derecho canónico que a veces condena a una persona. Esta persona, sacerdote, es expulsada del clero, es expulsada de su lugar como presbítero y termina por cosas de la vida de profesor de religión en una vereda, de rector de un colegio por ahí en un barrio obrero o dando clases en universidades, incluso católicas, que es lo que pasa muchas veces, exponiendo a otras personas al riesgo de una situación que nunca fue esclarecida. Pero no estamos hablando solo de un caso. Muchas veces estas personas son denunciadas 5 o 6 veces en un periodo de 20 años. Entonces nosotros no estamos hablando de casos raros, no, son al menos 575 casos que demuestran patrones de conducta. Tú lo has dicho, uno que ya es prácticamente folclore en la iglesia es cambiar a la persona de parroquia. Pero lo que hemos visto es que la mayoría de los casos nunca son puestos en conocimiento de las autoridades, de la fiscalía, y lo más grave es que muchos de estos sacerdotes, de esos 575, al menos 150 siguen activos en el ejercicio religioso de sus funciones. Eso es un escándalo porque la fiscalía debe esclarecer y las autoridades colombianas deben esclarecer esta situación. De lo contrario, son un riesgo para la sociedad. Juan Pablo, es imposible, o mejor, no está bien categorizar un abuso, ¿sí? Si estuvo peor o no tan peor, o dependiendo del abuso, pues es más reprochable o no. A mi pregunta es, de todos estos casos que ustedes han recopilado y de estos 575 casos de curas investigados y de casos que ustedes además están en permanente contacto con las víctimas, tal vez uno que nos quiera compartir. Yo tuve la posibilidad de leer uno muy fuerte de una persona que estaba haciendo una carrera en la Iglesia Católica y que salió de la peor manera, abusado, y fuera de eso humillado, y fuera de eso revictimizado. ¿Cuál ha sido o qué ejemplo nos puede dar usted acá hoy en este canal para que la gente más o menos sepa de qué estamos hablando?
Hay muchísimos, es que de inmediato me vinieron 1000 ideas, Claro, pero oiga, aquí rápidamente recordé uno y es el del cura Iván de Jesús Gaviria Correa. Voy a leer lo que dice aquí en el archivo secreto. Dice, diócesis de Caldas, esto es en Antioquia, fallecido en 2006. Las denuncias recibidas por la diócesis en 2019 refieren al periodo 1998-2006. La curia las desestimó porque no fueron presentadas cuando el sacerdote estaba vivo. Aún así, dicen haberlas remitido a la Fiscalía y al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Según 2 de los denunciantes, Gaviria pudo haber abusado de más de 60 niños. Y escuche esto, María Camila. En el Parque de Amagá hay una estatua en su honor, en Amagá, Antioquia. Yo fui a ese parque, vi la estatua, estuve con estas 2 víctimas. Y traigo a colación este caso, Miguel, porque yo creo que es un caso que tarde que temprano tenemos que investigar porque va a explotar mucho más duro. A mí me han contactado en los últimos días algunas víctimas. Yo ya había hablado con 2, pero me han contactado más víctimas de ese sacerdote. Entonces, 60 casos, porque eran 2 muchachos que estaban en estos lugares donde van niños desfavorecidos, niños que viven en la calle, niños que reciclan, y allá había decenas de niños de los cuales este cura abusaba, un cura que es un santo para la diócesis de Caldas y un santo para ese pueblo de Amagá, donde hay una estatua de él. ¿Ya? Entonces, ¿me puede repetir el nombre de ese cura, por favor? Iván de Jesús Gaviria Correa. Iván de Jesús Gaviria Correa. Y fíjense la respuesta de la iglesia, no, ya no se puede hacer nada porque el padre ya murió. No, de acuerdo, ya murió, y pues cuando alguien muere se cierran todas las investigaciones que hay al respecto. Pero ¿qué vas a hacer tú como iglesia católica para responder? Porque es que aquí hay una responsabilidad personal, sí, pero también hay una responsabilidad institucional. Y la iglesia católica, al esconder todos estos casos, al pagar millonadas a abogados de este país para no entregar el archivo secreto, lo que están haciendo es cuidando su billetera, cuidando sus cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad institucional de la iglesia los tiene que llevar, primero, a decir la verdad, a sacar todos estos archivos secretos. Segundo, a que haya justicia. Pero entonces, claro, aquí la fiscalía dice, después de 20 años ya prescribieron algunos casos. Pero tercero, tiene que haber reparación, y esa reparación tiene que ser independiente de si el caso ya prescribió o no. Entonces, la iglesia se cuida de entregar esta información es porque no quiere reparar a las víctimas. Entonces hay una responsabilidad institucional. Aquí no basta con decir, es que ya el cura murió. Perdónenme, el cura ya pudo haber muerto, pero ¿dónde queda su responsabilidad como iglesia católica, como institución? No, este es uno de los muchos casos que se me viene a la mente. Quiero agregar algo. Sí, por favor. Y tiene que ver con un concepto que casi no se toca en Colombia todavía y en materia también como de legislación debería avanzar, y es el abuso espiritual. Donde hay encubrimiento, donde hay una responsabilidad institucional por parte de los jefes. Recordemos que siempre detrás de un cura abusador hay un obispo, un superior que lo encubre y que permite la repetición de esos crímenes por parte de un depredador sexual. Además se atenta contra algo en la psicología de la persona y es su relación con Dios. Nosotros no estamos haciendo esto en contra de la iglesia. Estas personas que han sobrevivido a estos hechos eran incluso líderes juveniles, infantiles, líderes de comunidades, catequistas, y muchas veces se cree que sus denuncias son un ataque a la iglesia. Qué paradoja, porque en realidad ellos son parte de la iglesia. Y yo quisiera que reflexionáramos también sobre ese daño que pareciera irreparable, ¿no? Y es el asunto de cómo sanar una relación con su creencia, con esa experiencia de sentido que llaman Dios, con esa experiencia de la fe, que todo el mundo también tiene derechos a la libertad de culto. Entonces, se atenta contra el acceso a la justicia al encubrir a estos abusadores, y ese atentado contra la naturaleza humana, contra la dignidad, también pasa por la psicología de personas que en algunas ocasiones logran ellas mismas aferrarse a su fe, y eso es de mucho respeto. Nosotros somos muy, muy cuidadosos porque no hacemos esto desde una campaña anticlerical, sino lo hacemos conscientes de que estas personas, incluso algunos sobrevivientes, se aferran a la fe
en un Dios que está de su parte y no del aparato de encubrimiento de la Iglesia Católica. Sobre eso podríamos hablar mucho todavía porque a veces en estas discusiones se deja de lado, y es que estas personas son, a veces algunas, son creyentes que contradicen la fe oficial, la fe de estas autoridades que justifican el abuso, que encubren a estos delincuentes, y contradicen esa fe con su lucha en favor de la justicia. Para mí eso es conmovedor, y es un mensaje también a la sociedad colombiana. Son personas que le están dando un mensaje que detrás de estas violaciones también hay un ataque contra la libertad de culto, contra la libertad religiosa. Imagínate que pasara esto y muchas veces la gente ya no quiere acudir a esas instituciones porque les recuerda todo su dolor. Yo creo que hay que explorar muchas dimensiones de estos daños, y cómo no, como dice Juan Pablo, detrás de esto hay una urgencia y una responsabilidad institucional en materia de reparación, y eso es lo que no quiere hablar el cardenal Luis José Rueda cuando tocamos estos temas y cuando se niega a las entrevistas. Incluso con qué dineros están financiando el encubrimiento, el pago a los obispos, sobre eso podríamos hablar. Perdón, el pago a los abogados, sobre eso podríamos hablar más adelante. Esto se hace con dineros de los que no están rindiendo cuentas. Yo tuve la oportunidad de leer con ustedes en voz alta en el canal de ustedes de Macondo, ¿no? De Casa Macondo, Juan. Sí. Que es un medio de comunicación maravilloso, que si ustedes no lo han visto, vayan y véanlo, vayan y síganlo. Tuvimos la oportunidad de leer un capítulo o varios capítulos. Hubo uno que leí y era en primera persona, y era básicamente lo que hablaba Miguel, de cómo pueden, de hecho, aprovecharse de la fe de esa persona. Era un hombre que estaba estudiando para ser padre, para ser cura, y dentro de este estudio se encuentra con un personaje que lo abusa constantemente, y al final, pues imagínense qué está sintiendo esta persona completamente abusada durante tantos años, que después de muchos años se atreve a hablar y a contar su caso. Imagínense lo que él cree finalmente de lo que es pecado, de lo que no es pecado, de lo que es ese Dios salvador, de lo que es esa imagen de la que tanto le hablaron a él, ¿verdad? Y al final se aprovechan de eso. Juan, de los tantos y tantos casos que han documentado, ¿las víctimas usualmente son hombres? ¿O también hay mujeres, hay niños, adolescentes? ¿Cómo es esta proporción de víctimas? Yo diría, y Miguel complementará o me corregirá, que es como 80-20. Pero en este libro, pues... 80 hombres, 20 mujeres. Sí, 80 a niños y 20 a niñas. Pero en este libro le dimos, pues, especial importancia a las niñas y mujeres abusadas sexualmente. Ya, porque en todas las investigaciones siempre nos centramos en los niños, porque esa proporción pues es mucho mayor. Y esa historia que comenta es una historia de mucho valor, pues de un hombre hecho y derecho que decidió ir con todo a denunciar en la fiscalía, denunció a estos 3 sacerdotes, uno de esos 3 curas trató de suicidarse, ya, cuando fue denunciado. Y fíjese, María Camila, que hay algo bien interesante, y es una víctima. ¿Cuándo tiene que denunciar o cuándo debe denunciar? Una víctima, denuncia cuando le da la gana, cuando se sintió segura, cuando escuchó a otras víctimas hablar, ¿ya? Cuando vio que o escuchó que se está hablando del tema. Una víctima denuncia inmediatamente, o al otro día, o a la semana, o a los 5 años, o a los 10 años, a los 20 años, o a los 30 años. La mayoría no lo hace, se lleva eso a la tumba. Aquí mi punto es, en cualquier momento en que la víctima decida denunciar, está bien. Es una pregunta equivocada cuando los medios le preguntamos a una víctima, ¿y usted por qué se demoró tanto en denunciar? Es una pregunta además supremamente indolente. Se demoró tanto porque ese fue el momento, 20 años después fue el momento que esa persona encontró el valor para salir, para denunciar, para contar algo que le ocurrió.
¿ya? Y en este caso, de la historia que usted leyó fue interesante porque este hombre fue y se les metió a una reunión a los obispos que tenían en Barranquilla. Él estaba en Barranquilla, él vive en Barranquilla, y se les metió a la reunión. Y fue y saludó al arzobispo de Bogotá, al cardenal. Óigame, cardenal, vengo a hacer la denuncia de un abuso sexual a un niño. Y el cardenal mira para todos lados y le dice, ¿y dónde está el niño? ¿Ya? ¿Dónde está el niño? Eso es similar a la pregunta de por qué se demoró tanto para denunciar. Pues ese niño ya es un hombre hecho y derecho que lo está mirando a usted aquí de frente y le está diciendo que ese niño fue abusado y soy yo. Me voy a ir con toda para que aquí haya justicia, haya verdad y haya reparación. En este momento esta persona sigue esperando. La fiscalía lo más probablemente es que va a archivar porque dirá que ya hubo una prescripción de la acción penal. Uno de los curas denunció al hombre, porque eso también ocurre, los denuncian por injuria, por calumnia, tratan de acosarlos judicialmente para que se callen. Pero este hombre lo que me ha dicho es, pues contra la verdad nadie puede y yo voy con toda. A mí me hicieron daño, acabaron con mi vida y ahora aquí estoy contando mi historia. Y la quiso contar muchos años después de que ocurrió y está perfectamente bien. Dos últimas preguntas. De los 575 casos de curas investigados, ¿cuál podría ser el porcentaje de condenas reales a estos curas, Miguel? Bueno, te voy a leer los principales hallazgos. Entonces, tenemos en el libro 569 sacerdotes denunciados por pederastia y abuso sexual, de los cuales 155 ejercen actualmente el sacerdocio. 342 denuncias fueron remitidas a las autoridades civiles, pero en su gran mayoría por las propias víctimas. Los obispos, los superiores, normalmente encubrieron, y esto es un delito. 40 de las notificadas por obispos y superiores de comunidades religiosas solo fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía después de que Juan Pablo y yo, en el marco de esta investigación, enviáramos derechos de petición. Según la información que tenemos, que tiene todavía, digamos, pendiente lo que nos entreguen por orden de la Corte Constitucional, solo hubo 51 condenas penales en Colombia. Mira la cifra tan irrisoria. Solo hubo 51 condenas penales y 9 en el exterior, de 569 casos, que son solo el 13% de la información que estamos solicitando. Hágame el favor. 16 curas fueron absueltos por jueces de la República o de otros países. Eso también lo decimos en el libro. Si las denuncias fueron archivadas por parte de la Fiscalía o si llegaron a conocimiento de un juez. Pero mira esta paradoja. A veces los sacerdotes son absueltos por jueces y aparecen otras denuncias. No se puede decir que incluso la absolución por parte de un juez sea palabra última y definitiva, porque hay casos donde sacerdotes absueltos tienen otras denuncias engavetadas, ¿no? El 94% de las denuncias que publicamos son de los últimos 20 años. El 96% por hechos denunciados que involucran a menores de edad. Llamamos la atención. Estamos hablando también de adultos vulnerables, personas que trabajaban al servicio de la parroquia, que eran, por ejemplo, empleadas del servicio. Esos también son personas vulnerables, o seminaristas adultos que sufrieron acoso por parte de sus formadores, de sus superiores, y en esas relaciones de poder nunca se podría decir que había consentimiento. Y, en fin, son los datos más gruesos, más duros. Entonces, si te das cuenta que solo haya 51 condenas, es algo, digamos, escandaloso. ¿Y qué pasa? Es que nunca, digamos, lo grave es que no están llegando ante la Fiscalía y ante los jueces. Entonces, normalmente en ética periodística se dice, ciertos temas se deberían hablar cuando ya hay una condena contra una persona. Aquí estamos llamando la atención sobre algo muy grave, y es que ni siquiera están llegando esas denuncias ante la Fiscalía. Terrible, este dato que usted nos da, esta desproporción de todo, es terrible este caso, estas cifras que nos da. Juan, hablando de ética periodística, para finalizar,
probablemente nosotros también pecamos los periodistas, no solamente en preguntarle a las víctimas que por qué hasta ahora denunció, sino, por ejemplo, en casos de abuso, la gente, sobre todo, es muy escéptica y entonces dice, pero es que ¿en dónde están las pruebas? ¿En dónde ustedes pueden difamar en contra de una persona, en contra de un padre, en contra de un obispo? ¿En dónde están las pruebas de un abuso? Y un abuso es imposible de documentar, es decir, imagínese, sobre todo si fue hace años, tendría uno prácticamente que tener un celular y una cámara documentando cómo lo están abusando. Entonces esto no es así de fácil, Juan Pablo, y me gustaría que usted le explicara a la gente cómo ustedes parten de que una víctima es una víctima y cómo ustedes pues tienen esa responsabilidad también como periodistas en llevar información y en decir, hombre, en no incurrir tampoco en una difamación. Bueno, primero que todo, te cuento, María Camila, que hasta el momento, en 6 años que he venido investigando este tema y los 2 últimos pues con Miguel, y Miguel también viene desde hace años investigando, hasta el momento ningún juez nos ha ordenado rectificar una sola coma, ¿ya? Una sola coma. Y un juez tiene elementos o tendría elementos para decir, oiga, aquí hubo una difamación, aquí hubo una injuria, aquí hubo una calumnia, aquí se inventaron una historia. Entonces, aquí esta investigación la han acosado judicialmente. Y ahí me llega una tutela y yo feliz, venga, a ver, respondamos esa tutela porque eso se responde solito. Entonces, esta investigación ha llegado ante los jueces de la República, ha llegado ante los fiscales y ninguno ha encontrado mérito para decir, aquí hay unos periodistas que están injuriando, calumniando, mintiendo. Pongo nuevamente el ejemplo del padre Carlos Yepes, el telepredicador antioqueño. Me ha puesto tutelas y denuncias, pero solo para chicanearle a la gente. Mire, ya lo denuncié y ya le puse tutela. Lo que no les ha contado a sus feligreses es que esas tutelas y esas denuncias han determinado de que aquí no hay ninguna injuria ni ninguna calumnia, sino que hay unos testimonios y unas denuncias que tienen que ser investigadas, que no han sido investigadas. Entonces, ahí voy a la prueba. Cuando se dice que es que no hay pruebas en una denuncia de abuso sexual, yo me pregunto, ¿cómo así que no hay? El testimonio de una persona es la prueba principal. Es la prueba principal incluso de muchos procesos. ¿Ya? Y dice la Corte Suprema de Justicia, el año pasado en una sentencia muy reciente, dijo la Corte Suprema de Justicia, incluso muchas veces ese testimonio es la única prueba. Y es prueba suficiente. Para analizar un caso. ¿Ya? Entonces, sí hay pruebas. Y esa prueba principal es el testimonio. Y cuando una víctima nos busca, pues nosotros la escuchamos. La escucho yo, después la escucha Miguel, o uno la escucha varias veces. Pero además existen los peritos forenses, los psicólogos forenses, los psiquiatras forenses, estas personas que escuchan un testimonio y dicen, aquí hay algunas incoherencias. ¿Ya? O te dicen, mira, acá hay unos detalles que hacen que esta denuncia sea verídica. Y las víctimas generalmente entregan unos detalles que solo conocen ellos y que uno dice, cierto, mire, eso me subió al 2º piso y recuerdo que era una habitación al fondo, a mano derecha, y esa habitación tenía 2 camas y un baño. Esos detalles son absolutamente comprobables y esos detalles hacen que el testimonio de una víctima sea verídico. Entonces nosotros escuchamos muy bien esos testimonios, ¿ya? Sí. Pero en estos procesos, repito e insisto, ese testimonio es la prueba fundamental. Obviamente, nosotros después de escuchar a la víctima o al sobreviviente, enviamos derechos de petición, hacemos consultas en la fiscalía, hacemos consultas en la rama judicial, buscamos al cura, buscamos al obispo, hacemos la diligencia. No es que nos llegaron y ya vamos a publicar, ¿no? Para nada. Venga, me llegan con esto, vamos a investigar. Por ahí hace poco, es una historia que voy a sacar, un tipo que llamó a contarme una historia de que conocía de 7 curas abusadores de Medellín. Yo así, no me digas. Y comienzo a preguntarle, pero no salió con nada. Y en estos días descubrí que este tipo me estaba poniendo una trampa
para ver si es que yo, con eso que me iba a decir, yo iba a salir de una a publicar en casa. No, 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 así no funcionan las cosas, sino es que alguien nos llame y venga, vamos a publicar de inmediato. Incluso en Casa Macondo una historia para salir se demora más de 2 semanas después de que la presentamos en el Consejo de Redacción, porque pasa por un editor general, por un editor, por un chequeador de datos, por corrector de estilo. Entonces no es así de fácil, pero entonces este man me quiso engañar. Y esa historia la voy a sacar. Este man, porque quiso engañarme para, pues, de cierta forma, desestimar la investigación o decir, mire, es que este periodista está mintiendo. Entonces, claro, nosotros valoramos todos esos elementos, María Camila, siendo el testimonio de la persona la principal prueba, no solo en este proceso, sino en cualquier proceso. Quiero agregar algo, y es, eso fue lo que le pidió el Papa a los chilenos de Osorno cuando viajaron hasta el Vaticano a reclamarle que le habían enviado a esta región de Chile un obispo encubridor de un sacerdote pederasta. El Papa tuvo que pedir perdón, y uno de los hechos eclesiásticos más importantes de los últimos 10 años es que el Papa tuvo que pedir perdón por haberle exigido a esas personas pruebas, siendo que les estaban poniendo en sus manos los testimonios. La iglesia misma sabe que es una ofensa decirle a una persona que te está denunciando dónde están las pruebas, ¿no? Lo que decía Juan Pablo, de una persona que llega en su adultez a hacer su denuncia y pregunten dónde está el niño. Pero además de estos testimonios, lo que el libro reúne no son los casos sueltos de las denuncias contra los sacerdotes, sino cuál fue el manejo institucional, cuál fue la política de encubrimiento, lo que tú te preguntabas, y es, ¿qué hicieron con esa denuncia? ¿La entregaron sí o no ante la fiscalía? ¿O la metieron en un archivo eclesiástico que se llama el archivo secreto, según el Código de Derecho Canónico, junto a otras denuncias, muchas veces más de 5? Eso es muy común. Muchas veces estos sacerdotes tienen muchas denuncias en su contra. Entonces, no es solo escuchar un testimonio de una persona, sino a veces llegar a establecer, como lo hicimos en la investigación, que lastimosamente, y eso es lo más trágico para estas personas, lo que da más rabia, además de haber sido víctimas, y es que los jefes de estas personas en muchas ocasiones ya sabían que era un depredador sexual. Terrible. El archivo secreto, encuentran historias de sobrevivientes, un listado con estos nombres de los 569 sacerdotes, 96% de los cuales fueron denunciados en los últimos 20 años. Solo el 13% de las diócesis y comunidades religiosas entregaron toda la información que estaban solicitando mis queridos colegas Juan Pablo Barrientos y Miguel Estupiñán. Por favor, vayan, cómprenlo, nos cuentan si tienen alguna inquietud también acá en este video, acá abajito, nos mandan sus solicitudes, sus cuestiones, sus preguntas y nos cuentan qué tal les pareció también esta entrevista. Mil y mil gracias, amigos, colegas, respetadísimos. Gracias, mi querida María Camila. Yo voy a hacer una última invitación y es, si no tiene plata para comprar el libro, porque además Editorial Planeta lo puso carísimo, 75.000 pesos. En Colombia es muy caro leer, pero aquí sí hubo como una especie de autosabotaje, no sé por qué, que Miguel y yo estamos tratando de investigar. Entonces, como es tan caro leer, estamos leyendo el archivo secreto. Usted ya nos acompañó y en el canal de Casa Macondo, en YouTube, usted puede ir y allí está el archivo secreto parte 1, parte 2, parte 3. Son 9 partes que ya están ahí en YouTube. Y comenzamos a leer, porque esas 9 partes son las 12 historias, ahí leemos las 12 historias, y comenzamos a leer con nuestras audiencias, con los ciudadanos, los 575 casos de sacerdotes denunciados en Colombia. Entonces, si usted nos quiere ayudar, si nos quiere prestar su voz, es muy sencillo. Mandan un correo a direcciongeneral@casamacondo.co, direcciongeneral@casamacondo.co, diciendo quiero leer un caso. Y le mandamos el caso que le toca leer, es menos de 1 minuto, se lo graba con su celular y nos envía ese video nuevamente al correo electrónico. Y vamos a hacer el hilo, no sé si más largo, pero uno de los más largos en la historia de X o de Twitter Colombia, con los nombres de todos los sacerdotes denunciados por abuso sexual en el país. Esta es información de interés público y pues tenemos que publicarla y esta es la forma que encontramos. Así que invitadísimos para que usted sea uno de los 575 que nos va a ayudar a leer cada uno de esos 575 casos. Recuerden, escríbanos a direcciongeneral@casamacondo.co. Reiterar que en manos de la Corte Constitucional está
que la sociedad colombiana pueda acceder al 87% restante de la información que estamos pidiendo. Vamos a estar muy atentos a esa respuesta de la Corte. Les agradezco, gracias por hacer este periodismo investigativo, hacer este periodismo por la gente, porque a eso se debe este oficio. Gracias infinitas, les mando un abrazo y gracias también por ponerle cara a estas víctimas que a lo largo de tantos años han padecido de estos abusos de la Iglesia Católica. Mil y mil gracias. Abrazo, gracias a ti, mi amor. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao a todos y a todas. Mil gracias. Me cuentan sus comentarios. Suscríbanse acá abajito. Mil gracias. Nos vemos. Chao.